Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de química, tocando ahora la segunda ley de la estequiometría. Y la segunda ley tiene que ver con la ley de las proporciones definidas. Todas las leyes que estamos viendo necesariamente incumbe a cantidades. Ya habíamos explicado eso en un principio, ¿no? Las leyes gravimétricas no es otra cosa que leyes establecidas entre cantidades de sustancias que reaccionan en una reacción química igualada, obviamente. Ley de las proporciones definidas. Muy bien. Vamos a anotar ahora, escribir explícitamente qué es lo que dice la ley. Abrimos comillas y escribimos. En una reacción química igualada, el exceso de uno de los reactivos quedará sin reaccionar. El exceso de uno de los reactivos quedará sin reaccionar. Muy bien. Hace referencia esta ley a que las cantidades de los reactivos que reaccionan deben ser cabales, exactas. Ninguno de los dos debe sobrar ni un poquito. Por eso claramente dice, el exceso de uno de ellos quedará sin reaccionar. ¿Y eso qué significa? Desperdiciar reactivo, ¿no? Por eso estudiamos estas leyes, para evitar ese desperdicio. Veamos un ejemplo. Tengo yo nitrógeno gaseoso. Lo combinamos con hidrógeno gaseoso. Vamos a usar nuestro ejemplo clásico, ¿verdad? Y voy a producir amoníaco. Primero. Obviamente la reacción se debe igualar, ¿no? Ahí está. Ahora sí está igualada. ¿Y qué es lo que habíamos practicado realizar? Lo que nosotros hacemos es, en la parte superior, identificamos la cantidad de reactivos que están participando. La masa atómica relativa del nitrógeno es 14 por 2, sería 28 gramos. Tengo 28 gramos de nitrógeno. Del hidrógeno es 1, como hay 6 hidrógenos, 1 por 6 es 6 gramos, ¿no? Y acá tenemos 17 por 2, 34. 34 gramos. Y además, recuerden ustedes que 28 más 6 también debe dar 34 gramos. Eso ya habíamos estudiado en una clase anterior, ¿no? Ahora, atender esta parte. ¿Qué significa eso de las proporciones definidas? ¿Ya? A ver. 28 y 6, que son estas masas, son las cantidades establecidas en una reacción química igualada. Para formar amoníaco siempre deben reaccionar 28 gramos de nitrógeno y 6 gramos de hidrógeno, o sus proporciones equivalentes. ¿Qué quiere decir proporciones equivalentes? El doble, mitades, el triple, terceras partes, el cuádruple, cuartas partes y así sucesivamente, ¿no? Veamos entonces. El doble de 28 gramos, 56. Si considero el doble de la masa de nitrógeno, también debo considerar
al doble de la masa de hidrógeno para que pueda reaccionar cabalmente. El doble de 6. 12 gramos. Ahí está. Ahora, con certeza yo puedo decir que 56 gramos de nitrógeno van a reaccionar exactamente con 12 gramos de hidrógeno. Esa igualdad o esa proporción se cumple. Y evidentemente también resultará el doble de la masa del producto, ¿no? Si producía anteriormente 34 gramos, ahora con el doble de las masas, producirá pues 68 gramos de amoníaco. A ver, ¿qué pasa si yo considero mitades? Y así puedo ir duplicando, triplicando, pero todo debe ir en proporción. ¿Qué pasa si yo considero mitades? La mitad de 28 gramos. La mitad de 28 es 14. Entonces también debo usar la mitad de 6 gramos, que serían 3 gramos para el hidrógeno, ¿no? Y resultará la mitad del producto. Si antes se producía 34, ahora la mitad es 17. A esto hace referencia, jóvenes, la ley de las proporciones definidas. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo, por desconocer la química, o por simple albedrío o capricho, decido poner cantidades al azar, digo, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué siempre tiene que ser así? Yo voy a combinar las cantidades que a mí me den la gana, ¿no? De nitrógeno, sí voy a tomar la mitad, diría alguien, ¿verdad? Una persona muy caprichosa que no sabe química. Ya, de 28 gramos la mitad son 14 gramos. Eso sí, tengo 14 gramos. ¿Y de hidrógeno cuánto le correspondería? También la mitad, 3 gramos. Pero alguien dice, no, pues ¿por qué tengo que obedecer a esa regla? En vez de 3 gramos, yo voy a hacer reaccionar con 5 gramos. Y van a ver que igual reacciona. Evidentemente igual reacciona, ¿no? Pero para el hidrógeno hay 2 gramos de exceso. Le correspondían solamente 3, de acuerdo a las proporciones definidas. Y aquí estoy combinando con 5. Tengo 2 gramos de exceso. Esos 2 gramos de exceso, jóvenes, no van a reaccionar. ¿Sí? Se quedan. Y se desperdicia ese reactivo. Ahora, ¿cómo determino yo ese exceso? Eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Voy a un poquito achicar los espacios para que se pueda comprender a cabalidad. Evidentemente 14 gramos, ¿no? La mitad de 28. Y aquí, como soy caprichoso y no sé mucho química, entonces le he puesto 5. No quiero yo obedecer las reglas. Hay 2 gramos de exceso. Y esos 2 gramos, evidentemente, van a quedar sin reaccionar. Eso es lo que estamos explicando. Perfecto. Ahora, primera regla. Cuando a mí en un problema me dan 2 masas de 2 reactivos, el nitrógeno y el hidrógeno son reactivos, y me están dando 2 masas en los datos. Fíjense, yo estoy haciendo reaccionar 14 gramos de nitrógeno con 5 gramos de hidrógeno. Ya tengo 2 masas de los reactivos. Entonces, lo primero que debo hallar es el reactivo límite y el reactivo en exceso. El reactivo límite es aquel que se va a consumir en su totalidad. Se tienen que acabar los 14 gramos. Y el reactivo en exceso, nosotros ya sabemos que es el hidrógeno. Tengo 2 gramos de exceso, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que se hace? Se aplica la ley de Lavoisier para cada uno de los reactivos. Muy bien. Primer paso. Voy a asumir yo
que no conozco la masa de hidrógeno. Entonces hago la operación directa, ¿no? 14 gramos por 6 dividido entre 28. Para hallar la masa de hidrógeno es eso, ¿verdad? 14 por 6 dividido entre 28. Estoy aplicando la ley de Lavoisier. Tres. Eso anoto debajo de la masa de hidrógeno. 3 gramos. Ahora, hago la operación inversa. Voy a suponer que no conozco los 14 gramos ya también. Entonces, opero lo siguiente. 5 por 28 dividido entre 6. ¿Para qué? Para determinar la masa de nitrógeno, ¿no? 5 por 28 entre 6. Y el resultado es 23,33. Menos. Determinadas esas masas, lo que hay que hacer es restar. Ahora, voy a restar para el nitrógeno, ¿no? 5 menos 3, 2 positivo. Resto ahora para el hidrógeno, para el hidrógeno primero, 5 menos 3, 2 gramos. Ahora para el nitrógeno, 14 gramos menos 23,33. Obviamente el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Y sale 9,33, pero negativo, menos 9,33 gramos. Ya, ahora, aquí viene la regla, jóvenes. El reactivo cuyo resultado después de este proceso es negativo se llama o es el reactivo límite. Nosotros vamos a abreviar con RL, reactivo límite. ¿Quién es el reactivo límite? Aquel cuyo resultado sale positivo, digo negativo, y en este caso el nitrógeno. Reactivo límite, nitrógeno. Y el otro reactivo, el que sobra, aquí hemos visto que sobran 2 gramos. Ese se llama reactivo en exceso. Y es verdad, ¿no? Está sobrando ahí. ¿Y quién es el reactivo en exceso en este mi ejemplo? El hidrógeno. Ahora, todos los cálculos sucesivos, posteriores, debo realizar con el reactivo límite, con la masa del reactivo límite. Es decir, con estos 14 gramos, yo voy a hacer todos los cálculos que me pida el problema. Para eso se determina el reactivo límite. Nuevamente, el reactivo límite es aquel cuyo resultado sale negativo. Y el reactivo en exceso es aquel cuyo resultado salga positivo después de este proceso. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí entonces la parte teórica de la ley de las proporciones definidas. En resumen, consiste en determinar el reactivo límite y el reactivo en exceso. Y así se lo anotaremos, ¿no? Es preciso puntualizar ese detalle. ¿Quién es el reactivo límite? El nitrógeno. Porque este resultado ha salido negativo. Entonces, el nitrógeno es el reactivo límite. ¿Quién es el reactivo en exceso? Aquel cuya diferencia salga positiva. Este es el reactivo en exceso. Y eso nosotros ya sabíamos, ¿no? Solo tenía yo que usar 3 gramos y estoy usando 5. Entonces 2 gramos están de más. Por eso sale positivo.
y esos 2 gramos que están en exceso no van a reaccionar, es desperdiciar el reactivo. Y yo debo hacer cálculos antes de ir al laboratorio y hacer las reacciones al azar combinando cualquier masa, ¿no es cierto? Para eso sirve el estudio de las leyes estequiométricas. Muy bien.